Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo, este espacio del Museo Histórico Nacional. Hoy día vamos a estar conversando de lo que ocurre justamente en los espacios de cultura y los museos de nuestro país. Vamos a estar conversando sobre arte, en particular de lo que está ocurriendo por estos días en el Museo Taller, que se une con Taller 99 para dar vida a la muestra Homenaje. Es una carpeta colectiva que realizaron los integrantes del taller recordando a Ángel Ángel Santisteban, Urbano González y Roser Bru, Premio Nacional de Artes en el 2015. Bueno, ¿de qué se trata esta carpeta colectiva? ¿Por qué se llama Homenaje? Todo este trabajo en conjunto que están haciendo en esta muestra que se va a poder visitar hasta junio. Nos van a contar nuestras invitadas de hoy. Isabel, Marcela, qué gusto tenerlas aquí en el programa. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Rocío. Hay muchos temas que quiero que conversemos. Isabel, podemos partir contigo para que nos cuentes, como presidenta Taller 99, de toda esta tradición de tantos años que tiene el taller. Bueno, les voy a contar un poco acerca de nuestro taller. El Taller 99 se fundó hace casi 70 años. Su fundador, Nemesio Antunes, tuvo una visión muy grandiosa de inventar y de invitar a artistas a aprender la técnica del grabado. El grabado es un arte colaborativo. Uno necesita tener una prensa y en el fondo es muy difícil que los artistas por sí solos tengan una prensa. Entonces, él trajo una prensa desde Francia y empezó a invitar a artistas como la Roser Bru, Eduardo Vilche, un montón de los que hoy día son muy importantes. Claro, para artistas nosotros. consagrados. Y bueno, y desde los principios del Taller 99, Nemesio ideó esta cosa de las carpetas colectivas. Es una idea súper linda que en el fondo nos une en algún momento del año en trabajar una idea en común. La primera carpeta colectiva fue el Cantar de los Cantares de Salomón y fue increíble. La verdad que hay muchas anécdotas de lo que fue pasando mientras se hizo esta carpeta, porque en el fondo hay un diálogo. En el fondo, en un taller colectivo como el taller, cada uno se encierra en desarrollar la obra propia, pero cuando nos une un tema es súper lindo. Y este año, porque tuvimos 3 miembros muy importantes para nosotros que fallecieron, decidimos hacer este homenaje. Y estamos súper felices de que Museo Taller, a Marcela, nos hayan invitado a hacer este homenaje en una linda casa como el museo. Claro, como el Museo Taller. Aquí un poco para ya conversar contigo, Marcela, me quedé pensando en esto que tú decías del grabado. Hay mucho que quienes no somos artistas no conocemos, solo los vemos expuestos y decimos, son diferentes técnicas, pero no sabemos bien cómo se hacen. Volviendo al Taller 99, decías Nemesio Antunes, bueno, empieza a invitar a otros artistas porque es un trabajo colectivo. Hablabas de esta carpeta también y ahí preguntarles en qué consiste esto de hacer carpeta. Claro. Y cómo es este trabajo colectivo. ¿La idea se le ocurre a uno, otro le ayuda o es una pieza que se va formando de acuerdo a las ideas de varias personas? ¿Cómo funciona? Te voy a contar. Nosotros somos una corporación cultural y tenemos una vez al año una asamblea general. Entonces, ahí, por votación, empezamos ya cuál va a ser nuestro trabajo común de este año. Y ahí se decide. Y una carpeta colectiva, en el fondo, es un trabajo, es como un libro de artista, pero que contiene obra de, en este caso, 55 personas. Entonces, cada persona desarrolla una obra. Nos ponemos de acuerdo en el tamaño del papel, cosa que en el fondo a veces construimos unas cajas de madera o la ponemos en una situación, pero nos unificamos en ciertos parámetros.
Y lo bueno es que también es súper atrayente para la exposición y todo, porque en el fondo al tener el mismo tamaño, en el fondo se unifica el marco, es fácil un montaje cuando las imágenes... Y cada uno trabaja en la técnica que más en grabado. Lo que pasa es que, bueno, grabado, voy a hacer un paréntesis para explicar por favor, un poquito. Queremos saber, esto es lo que nos gusta de este programa, poder conocer este tras bambalinas. Sí, normalmente un pintor pinta, tiene los colores, tiene su tela, pinta. Un dibujante tiene su papel, el lápiz y pinta. Los grabadores tenemos que hacer todo un trabajo súper indirecto, porque usamos de partida por ejemplo, para hacer un grabado en cobre, uno necesita un pedazo de cobre en que tú le haces la incisión, toda la imagen va grabada en una matriz o en un taco de madera, en que uno saca las luces con una gubia. Después esta superficie se entinta, se pone un papel y se pasa por un tórculo o una prensa. Y entonces tú puedes tener ejemplares múltiples, originales múltiples. En el fondo no son copias, son todas originales porque salieron todos de una misma matriz. Claro. Son todos originales. Entonces hacemos una pequeña edición, en este caso son 7 ejemplares que se dan al taller. Entonces cada artista trabaja, hace sus 7 ejemplares y se entregan al taller. Entonces se hacen 7 libros o 7 carpetas con el ejemplar número de la A, el B, el C, el eje. Entonces los donamos, por ejemplo, a veces los donamos a universidades, museos y todo. Entonces en el fondo también es una manera de resguardar una obra en distintas partes. Y es súper lindo porque de repente de Estados Unidos nos piden, oye, queremos una exposición del Taller 99, y en esta carpeta que nosotros mandamos están reunidos distintas edades, distintos tipos, lenguajes plásticos, distintos... O sea, unos muy modernos, usando las técnicas más modernas, y otros totalmente tradicionales, las mismas que usaba Rembrandt. Entonces, en el fondo, pero es un arte que en el fondo uno trabaja muy indirectamente, ¿no? Entonces, por eso también uno va, oye, cómo está trabajando el ácido, está fuerte, está suave. Uno necesita mucho del otro para hacer el trabajo. Bueno, me encanta este formato de trabajo. Ya nos contabas un poco la historia y cómo es el trabajo allí adentro, ¿no? Puertas adentro del Taller 99. ¿Cómo se unen ustedes dos, estos dos grandes espacios o instituciones, vamos a decir, para dar vida a esta muestra que se llama Homenaje? Fue súper bonito porque... Lo contábamos en el día de la inauguración. Como museo nosotros buscamos iniciar una estrategia, digamos, de relacionamiento con otras instituciones culturales que nos merecieran mucho respeto, a las que admiráramos de alguna manera y de las que pudiéramos trabajar eventualmente a futuro en conjunto. Y uno de los espacios que teníamos siempre en la mira fue el Taller 99, con los que coqueteamos bastante. Y se dio una coyuntura muy bonita, que fue que el Museo Taller es conocido por su colección de herramientas de carpintería, pero durante los últimos 2 años, Francisco Dittborn, Pancho, el fundador del museo, empezó a interesarse en el mundo de la impresión y a adquirir muchas prensas extraordinariamente antiguas que están siendo desguazadas en los distintos talleres e imprentas que funcionaron en Chile, no solo en Santiago. Porque, bueno, hoy día uno aprieta el botón de la impresora, ¿no es cierto? Claro. Y hace transmisión de conocimiento o mandas un mensaje por la internet, ¿no es cierto? Y tenemos impresoras 3D. Tenemos impresoras 3D y todo, pero todo el mundo de la impresión, todo lo que eran los talleres artesanales de impresión, no solo para la transmisión de imágenes, ¿no es cierto? En el caso del Taller 99, en el caso de los artistas, sino que la transmisión del conocimiento, de las nuevas ideas, surge y se multiplica en estos pequeños talleres que, bueno, y el punto de partida que todos conocemos, que nos enseñan en el colegio, es la invención
no de la imprenta, que me encanta decirlo, sino que de los tipos móviles que hace Gutenberg, ¿no es cierto?, 1400 y tanto. Entonces nos empezamos a fascinar con este mundo, con Pancho y qué sé yo, y como te digo, empezar a adquirir máquinas, estos chivaletes, que la palabra es fascinante, que en el fondo son las colecciones de tipos, ¿no es cierto?, distintas tipografías, y bueno, 1.001 artilugios específicos para la impresión. Y de repente, en la programación del año 2024, dijimos, bueno, qué mejor que traer a Taller 99 y junto con eso inaugurar o dar comienzo a las actividades que Museo Taller planificó durante todo el año pasado para abrir esta nueva área de impresión. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer. Bueno, hermoso para Sí, dar vida a sí. esta muestra homenaje. Me parece lindísimo. Además, todo esto que se puede ver también, me imagino que se mantiene el resto de lo que se exhibe permanentemente en el Museo Taller. Claro, la exposición permanente y como lo que en el fondo caracteriza la museografía, los relatos, la manera de exponer nuestros objetos, es que está todo ahí, está todo funcionando y está todo dispuesto de manera que en nuestras visitas comprendan cómo era un taller de carpintería, qué tipo de herramientas se utilizaban y en este caso cómo era una pequeña imprenta de principios de siglo. Tenemos algunos objetos más antiguos, digamos, pero lo que nos enorgullece y lo que nos hace trabajar todo el día, y ahí yo me subo... Aramos, dijo la mosca, digamos, me subo al enorme contingente de artistas, diseñadores, mecánicos que trabajan en el museo. No son muchos, digo, pero hay muchas especialidades, claro, que logran que todas estas máquinas estén en funcionamiento y efectivamente uno pueda utilizar una prensa de 1850 y sacar tu propio impreso, o con tipos de madera, o etcétera. Entonces eso es una de las gracias y de lo que nos mueve, que es un museo que nace en la acción y que persiste en la acción, digamos. Como yo decía, uno siempre se queda con la curiosidad de poder ver ese tras bambalinas, ese cómo se hizo y no solo la obra final ahí colgada. Los invito a que hagamos una pausa para el regreso seguir conversando de esta muestra homenaje que se puede visitar por estos días en el Museo Taller. Ya volvemos. Estamos de regreso para seguir conversando de arte. Conversamos hace un momento, bueno, de estos oficios. Ahora en esta muestra homenaje se puede ver cómo se hacen los grabados en el Taller 99. Efectivamente está programada no solo la exposición, digamos que es una exposición temporal que dura 3 meses, que justamente en estos 3 meses, una vez al mes, vamos a hacer un taller abierto al público con los artistas de Taller 99 para que la gente experimente realmente qué es hacer un grabado en 3 técnicas diferentes que las va a explicar la Isabel, porque a mí me queda grande el tema, pero en términos de programación, como te digo, están programados estos talleres, les vamos a avisar con tiempo, seguramente en las redes sociales del museo, cuáles van a ser y cuándo, pero están pensados como para un cupo de alrededor de 10 personas, que pasen una larga jornada en el museo y que partan desde cero y que se lleven su pequeño tiraje, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta posibilidad de ser parte de esta carpeta colectiva de la muestra. Uno nunca sabe, porque siempre hay alguien que se interesa y después sigue un poquito más allá. Bueno, eso es lo rico de tener un museo vivo. O sea, es lo que tú decías, en el fondo, qué distinto es llegar y ver un montón de grabados y no tener idea de cómo salieron, y sobre todo el grabado, que es como tan indirecto, que en el fondo la gente se cuestiona mucho, pero cuando tú haces una demostración, tú tinta y la gente empieza a mirar toda esta mugre y tú pones un papel limpio y lo pasas por la prensa y después sacas la impresión en este papel,
te juro que es como una magia, una sonrisa que se le hace a la gente, una emoción que es indescriptible. La verdad que el grabado atrae mucho cuando eres has sido capaz de ver cómo se hace. Y bueno, y además la suerte que siempre que nos piden una exposición tenemos que llevar una prensa, tenemos que llevar las tintas, y ahora por primera vez tenemos todo ahí. Es como, están las prensas, están las herramientas, están las tintas, las mismas que usamos. Entonces, la verdad que estamos muy regaloneados. Nos mencionaban que el grabado, y aquí yo soy totalmente ignorante en las técnicas del mundo pictórico. ¿El grabado sería como el paraguas sobre el cual nacen otras técnicas más, o existe el grabado y otras, no sé, la silografía? Bueno, la primera de las técnicas es la silografía, que era como en el fondo fue, o sea, la primera es la que tú ves en las cuevas de los pintados prehistóricos, en que en el fondo ponían sus manos y escupían en el fondo pigmento y quedaban como el stencil de la imagen. Ya eso es como el primer concepto de cómo yo tengo algo que puedo lograr multiplicar de alguna manera. Yo creo que ahí empezó. Y después, cuando viene la silografía, que en el fondo se talla un pedazo de madera y esto da origen a muchos, en el fondo se puede, o sea, empezaron las cartas de tarot y todas estas cosas que en el fondo se empezó a reproducir, en el fondo, ideas y imágenes. Imagínate lo que significó, que ya no se tenía que dibujar mano a mano cada imagen. Y bueno, después viene la litografía, que da origen al offset. El offset es la madre, o sea, con esto, o sea, se imprimían los diarios antes. Entonces, en el fondo, las técnicas de grabado dio origen a la imprenta, los móviles, los tipos móviles, y, o sea, fue fundamental en el desarrollo del hombre, en el fondo. Es como... No sé si me fui por las ramas. No, está hermoso. Yo ni siquiera sabía cómo se había hecho, por ejemplo, estas primeras pinturas rupestres que tú mencionas, y que, bueno, siempre ha existido esta forma de querer plasmar de otras maneras lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo según las épocas. Veo que ahí tú tienes un material, digamos, que es promocional de la exposición, sí, en el cual se ve mucho negro, y aquí tengo otra duda yo. ¿Es posible hacer otros colores o se trabaja siempre con...? Sí. Lo que pasa es que cuando uno ha ido a la universidad y te han tocado profesores que son tradicionales en grabado y todo, en el fondo uno aprende con el blanco y negro, porque ahí tú aprendes a trabajar los grises, es como el primer lenguaje. Pero tú en el momento de que eliges qué tinta poner para imprimir tu matriz, es miles de colores. O sea, cuando tú veas en el fondo un grabado que tiene muchos colores, eso sí es una matriz por cada color. Entonces es mucho trabajo. Tú ves una litografía de Toulouse-Lautrec, 18 colores, son una matriz por cada color, una impresión por cada... En el fondo es mucho trabajo. A ver, quiero terminar de descifrar esto. Uno hace la matriz y donde, digamos, saca... Sí. Ahí se va a ir el color. Es que depende de la técnica. ¿Es como un negativo o...? Claro, depende de la técnica. Por ejemplo, silografía es en relieve, lo que significa que uno imprime sobre el relieve. Entonces, yo voy a tallar con una gubia las luces. Es súper raro esto, porque en el fondo uno tiende a dibujar lo que quiere salir, pero claro, en el fondo hay que enseñarle a la gente que no, que está dibujando al revés, de alguna manera. Está dibujando con la luz. Y además, y después que está tallada esta madera, se entinta la superficie. Con un rodillo, que tú preparas tu tinta acá, con un rodillo vas pasas por la superficie y pones un papel y solamente aplicas presión en la superficie, ya sea con una cuchara, con un barén, o lo puedes pasar por la prensa. Y entonces lo que queda entintado es el relieve.
Esa es la primera técnica, es como la que uno le enseñan el primer momento en la universidad. Después viene el hueco grabado, que es en el fondo la técnica como la de Goya, de Rembrandt, que usan una matriz de cobre como matriz, pero que dibujan y hacen una incisión en la matriz. Entonces, ya sea con un buril, con una herramienta que saca una viruta de cobre, o preparas un barniz, dibujas por encima y metes a un baño de ácido esta matriz, cosa que el ácido se meta donde dibujaste y haga el ácido, hacer el surco. Pero en el fondo, si tú miras la plancha, vas y tocas con la uña, van a ver líneas que están adentro. Y en hueco grabado, que es esta técnica, se entinta el hueco. Y uno entinta, limpia la superficie, pero quedan entintadas las incisiones. Y aquí viene un papel húmedo, pasa por la prensa y el papel se tiene que meter en cada surco que tú hiciste, saca la tinta y es lo que queda. Y eso es más o menos muy parecido a lo que... Y ahora hay que tener cuidado porque también la imagen se invierte. Lo que estaba a la derecha queda a la izquierda por la cosa del espejo. Entonces, hay que ir a verlo. Es como una magia. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo porque... Las invito a que hagamos una pausa para seguir conversando justamente de lo que vamos a poder ver ahí en la exposición. Ya volvemos. Seguimos conversando de arte y de todo esto que hemos aprendido en estos momentos sobre el mundo del grabado, cómo se imprime. Y yo, bueno, a ver, debe tener harto ensayo y error ahí hasta que quede bien. Es muchísimo trabajo, como tú decías. Bueno, y además intervienen los ácidos, en fin, ya una serie de cosas que vamos a poder ver si nos inscribimos en estas actividades que van a tener. Vamos a homenaje que justamente se llama así por algunos de los artistas que fueron parte del Taller 99 y que fallecieron en el último tiempo. ¿Cómo se va armando? ¿Hay obras de ellos o obras que ustedes, los demás integrantes, hacen pensando en ellos? ¿Cómo se estructura la muestra? Hago yo. Sí, ya. sí. En el fondo, decidimos tenerlos presentes con obras de ellos mismos. Y elegimos 3 obras que los representaban mucho y después está la obra que hizo cada uno homenajeando a cada uno de estos artistas. Y en el camino murió un cuarto que en el fondo también lo queremos homenajear, que es Raúl Molina, que fue muy triste porque en el fondo esa semana él estaba haciendo su homenaje a Russell Bru. Sacó el bon à tirer. El bon à tirer es cuando ya uno decide, así voy a hacer mi edición, y se fue a la casa, iba a volver al otro día a hacer su edición y le vino un infarto y murió, ¿no? Entonces en el fondo nos tuvimos que juntar, por suerte que había dejado testigos de cómo lo quería y todo, entonces fue bien penoso, porque en el fondo tuvimos que terminar su edición, y ese es el Cali Bru, que son las calas homenaje a la Russell Bru. Entonces, en el fondo, es como... Ha sido una de las carpetas más difíciles, claro, porque en el fondo homenajear a alguien que ha sido compañero tuyo de mesa, de trabajo y de vida, es bien... Nunca me había costado hacer tanto un grabado a mí. Mi homenaje fue a la Russell Bru, así que... Me imagino, bueno, bien, bastante difícil además, que ya con este compromiso de montar la obra y también lo que tú decías, tratar de interpretar lo que el artista quiso hacer en un homenaje también a otro artista. Entiendo que es lo que ustedes evocaron respecto a estos otros artistas. ¿Cuántas obras podemos ver en la exposición? ¿Cómo se arma el recorrido? Si nos pueden adelantar un poquito, sin ánimo de contarlo todo, porque la idea es que vayamos justamente a disfrutar de este arte, sobre todo ahora que sabemos un poquito más de cómo se hace. Bueno, fue bien desafiante porque son 55 obras, o sea, montar una exposición con un número tan grande de obras. Y además hacer un equilibrio porque
como explicaba la Isabel, cada uno se habían puesto todos el pie forzado de hacer este homenaje a la persona, a la obra, a lo que les evocaba, a las emociones que les surgía a estos artistas, y cada uno eligió a uno de ellos y hizo su obra. Entonces teníamos que, en términos de montaje, lograr un equilibrio, ¿no es cierto?, que todos estuvieran relativamente presentes. Es un espacio bastante acotado, son grandes muros, son muros generosos, pero son 55 horas, entonces en el fondo tuvimos que hacer ahí un buen desafío de que aquellas técnicas que requirieran una observación más precisa, más fina, estuvieran más, digamos, a la altura. Ahora los montajes ha variado mucho, el montaje se cuelgan mucho más bajo. Antes se colgaban, cuando uno ve imágenes muy antiguas de museos y gabinetes de curiosidades. Hasta el techo estaba. Hasta el techo, y obras enormes que están ahí colgadas en los cielos, que es de muy difícil acceso al espectador, ¿no es cierto?, acercarse y relacionarse con la obra. Entonces montamos muy bajito, montamos de manera que nuestros visitantes, hay muchos niños y niñas, pudieran tener un acercamiento rico, sobre todo en la cantidad de detalles que tiene un grabado, ¿no es cierto?, lo que explicaba Isabel con estas incisiones, o sea, son dibujos de una fineza extraordinaria. Y bueno, tuvimos que seguir montando hasta arriba para que cupiera, entonces también lo conversábamos con Isabel, yo montando un poco lo que fuera como más fuerte visualmente para que estuviera clara esa presencia dentro de las paredes del museo, y dejamos un espacio muy significativo para las obras de los 3 homenajeados, que están como solitos en una pared, y ellos en el fondo son los que dan como el punto de partida a este recorrido virtuoso, precioso. La verdad es que fue un desafío del montaje, pero fue un desafío muy entretenido. Además, en lo particular, yo tenía una relación muy, muy intensa de chica con la Rosser, la conocí mucho, fue parte de mi imaginario, de mi mundo adolescente. Y conocía muy bien la obra de la Rosser, entonces de repente pasaba que se identificaba sin tener que leer a quién homenajeaban. Tú sabías que ese era una cala de la Rosser, sí, o una sandía de la Rosser, o la serie de las Meninas, pero también empecé a fijarme en cómo era la obra de los otros 2 homenajeados, muy fuerte en el caso de Urbano, sí, González, ¿no es cierto? Estábamos hablando que tenía un poco esta técnica del muralismo, hay un caballo del instalado y hace un ratito estábamos compartiendo, sí, ahí la imagen, y también muy fina, muy de contrastes, con unos negros increíbles, sí, logrados en el caso de Ángel. Entonces fue muy entretenido desde el punto de vista mío como curadora del museo y digamos encargada de hacer este montaje, decidir quién va dónde y cómo mostrarlo y cómo generar este relato prácticamente mudo, ¿no es cierto?, que donde las obras son las que van hablando, se van relacionando entre ellas y van mostrando un caudal enorme de emoción, que es lo que te diría yo que es lo que más se transmite con este montaje y con esta exposición, es un caudal enorme de emociones y de efectivamente el homenaje es una cosa que está muy, muy presente. Aprovecho yo que nos contabas cómo había sido esto, de dónde se van a colgar las obras, etcétera, de preguntarte así en simple, ¿cuál es el trabajo de un curador? Siempre como públicos vemos que esta persona es el curador o la curadora, hizo la curatoría, pero a lo mejor no tenemos tan claros esos límites o en qué consiste. La curatoría es lo mismo que la edición. Cuando te llega un libro, un texto, y tú tienes que ayudar a la persona que lo escribe, ¿no es cierto? Y dice, mira, aquí te repetiste, o esta idea no está bien, no se entiende, los árboles no te dejan ver el bosque. O sea, tú sabes, claro, también lo que estás diciendo, que lo infraexplicas, ¿no es cierto? Entonces,
un poco con las curatorías pasa lo mismo. Tú tienes que ponerte ciertos límites. Voy a hablar de tal autor y voy a hablar de tal autor entre esta época y esta época, que es la que yo creo que mejor lo representa. Y voy a hablar entre esta época y esta época, pero además lo que trabajó con un tema, y voy a tratar de saber quién es la persona que ha coleccionado obras de esa persona en ese periodo de este tema. En el fondo se trata de poner un poquito límite a la enorme expresión de cada uno de los artistas, y es poner foco, tener algo que decir, poner la mira, tener un relato, poder explicar por qué lo hizo. Yo soy historiadora del arte, entonces me obligo a tratar de comprender el momento histórico, ¿no es cierto?, que estaba pasando. Y es la historia la que te va diciendo muchas veces por dónde irte, por dónde guiar. Ahora, cuando son carpetas colectivas o cuando son exposiciones que buscas relatar un momento histórico, buscas tratar de explicar por qué sucedió algo, alguna coyuntura en el mundo de las artes, claro, tienes que buscar a los mejores exponentes de ese tema, pero también tratando siempre, yo siempre digo, tratando de poner foco, de que no falte nadie, de que estén todos bien representados, en este caso era... Hay una cantidad de gente que trabajó con la imagen de la Rosser, está bastante más fuerte, que eso no opaque a los otros dos, y que los temas de la Rosser, que eran extremadamente fuertes, tratan de demostrar también los otros temas de la Rosser, que están como de gente que hizo obras chiquititas ella tenía una serie muy espectacular de las meninas de Velázquez, ponte tú, entonces... O su cara, con su corte de pelo tradicional, súper cuadradito, eso también está muy reflejado. Entonces, tratar de dosificarlo para que la muestra sea una gran muestra y estén todos bien representados. Y aquí otra curiosidad, antes que nos vamos a la pausa. ¿Todo lo que trabajaron está exhibido o ahí también hay que hacer una selección o una edición, como tú nos decías? Lo pusimos todo. No, sí, porque es la carpeta, en el fondo. En las carpetas del taller normalmente invitamos también a los alumnos que están recién empezando. O sea, es el taller en sí, es el espíritu del taller, es la característica del taller. Entonces, en el fondo, vas a ver a lo mejor que hay... a lo mejor si llega un crítico que no sabe muy bien de taller, puede decir, bueno... quizás los grabados no son de tan buena calidad, no hay una calidad pareja, pero nos importa a nosotros darnos a conocer qué es nuestro colectivo, o sea, y estamos todos, y en el fondo la pobre Marcela ahí sí que no pudo sacar a nadie, pero sí de la manera que ella lo contó, está muy bien hecho, porque podrías haber puesto quizás todos los de dibujo simple en una parte y los de color en otro lado y hubiera quedado totalmente desbalanceado, pero no es lo que pasa acá. Entonces, en el fondo, muy importante, una buena curadora. Bueno, y además que ahí vamos a tener que ir a verlo justamente para apreciar todo esto que nos están contando hoy día. Hagamos la pausa y volvemos con la última parte de esta conversación en la que estamos hablando de homenaje a esta exposición que se puede visitar hasta fines de junio. Bueno, ya vamos a conversar fechas y horarios al regreso ahí en el Museo Taller. Seguimos conversando de arte. Yo he aprendido mucho este día conociendo las técnicas, como decíamos, conociendo además del trabajo de una curadora, cómo se hace todo eso, todas las personas todo este equipo que entra a trabajar en una exposición como esta. Mencionabas que participaron todos los que son integrantes del taller.
¿qué pasa? Y aquí también más de mis curiosidades, si yo soy artista y quisiera ser parte del Taller 99, ¿es posible? ¿O hay que ser ya un artista reconocido? No, nosotros estamos abiertos a que a todas las personas que le interese el grabado pueda aprender. O sea, en el fondo tenemos alumnos que son psicólogos, que son abogados, ingenieros. O sea, fíjate, tenemos ahora nuevos alumnos que estamos entrando, porque ahora en abril empezamos nuestras clases. O sea, las carreras más insólitas que te puedas... Y la gente se empieza a quedar atrapada con esto del grabado y tiene una doble vida. La verdad que es muy lindo. Yo aprendí en Nemesio que en el fondo cualquier persona puede aprender grabado y ser un apasionado, ¿no? Así que sin miedo. Yo pensé que ya había que haber como estudiado arte o ya salido de arte como para poder acceder a eso. Es que esta es la gracia de un taller como este. Es lo que le pasó a Nemesio cuando volvió de Europa queriendo entrar a ser grabado. Los únicos lugares donde se podía ser grabado eran las universidades y él no tuvo cabida. Entonces por eso en el fondo abrió su casa a las personas que no podían ir a una universidad a ser grabado en el fondo. Entonces tiene esta cosa de que en el fondo no necesitas tener un background. Exacto. ¿Y dónde funciona o cómo los encuentran? Estamos en una calle chica en la comuna de Providencia, se llama la calle Sañartu 1016. Las calles de referencia son Alférez Real y Manuel Montt. Siempre tenemos exposiciones porque tenemos una pequeña galería también. Se puede ir a comprar grabados. Acuérdense que los grabados tienen un precio accesible, muy distinto a una pintura, y que eso es muy bueno. Normalmente compran grabados para regalos en matrimonio. Claro. Y se puede ver cómo se hace un grabado. Así que todos invitados. Gracias. Y si, por ejemplo, entráramos ahora en esto que comienza en abril, ¿cuánto tiempo uno demora en como tú decías, hay diferentes calidades de acuerdo ya a la experiencia que uno vaya teniendo, pero de aquí, si yo, por ejemplo, parto ahora, ¿cuándo podría saber hacer un grabado? Aunque sea así básico. Una vez alguien le preguntó eso a la Rosette, y le preguntó, ¿cuánto te demora en hacer un grabado? Y le dijo, esas preguntas no se hacen. Yo la encontré tan inteligente porque es como preguntar cuánto te demoras en pensar, en el fondo, porque, claro... Muy variable. Exacto. En el fondo, puede que ya había estado tanto tiempo pensando en algo y fluyó la imagen. Y a veces es algo doloroso que tiene que salir y tienes que bruñir y tienes que volver a tirar al ácido y tienes que volver... Entonces es como... O sea, creo que en esta carpeta hay unos que lo hicieron en una semana y otros que nos demoramos meses y meses, porque hasta que algo quede como te gusta es muy difícil. Entonces, sí. Ya es el proceso propio de cada obra, pero yo me refería a esto como, por ejemplo, cambiar el switch y de aprender a pensar al revés de alguna manera para que salgan los colores. O sea, ya ahí tallaste de una manera y hiciste la primera impresión y se te dio vuelta y ahí... O sea, si estás aprendiendo ese cómo, si yo hice para esto, entonces hay que acostumbrar al cerebro que se dé vuelta, ¿no? Pero hay gozo en el camino, así que no importa que uno se demore. Hermoso trabajo. Además se ve que lo pasan muy bien ustedes en este colectivo, como decía. Les quería preguntar, aunque ya lo mencionaron, pero para que nos quede claro en estos minutos finales sobre las actividades que van a haber, porque si es que no queremos estudiar o no podemos o no nos da el tiempo grabado de manera formal en el Taller 99, igual vamos a poder hacer un grabado en el Museo Taller. Exacto. ¿Cuándo van a hacer estas actividades? ¿Dónde pueden encontrar la información? Hay dos posibilidades. Primero, el museo está ofreciendo talleres de grabado, desde grabado infantil, uno precioso que se llama Primera Impresión, que es una base con piecitas de Lego,
que ellos componen, generalmente escriben su nombre o hacen figuras abstractas, y eso se entinta, se pasa al papel y a una prensa, y una niña de 3 años ya puede tener su primer grabado, ¿ya? Y esos talleres están todos ofrecidos en la página y en el Instagram de Museo Taller. Hay otros que son más complejos, que son talleres de hacer tus propios afiches, todos estos grabados que hacen los niños, que es exactamente, se les pone un espejo para que ellas y ellos comprendan que se construye especularmente, en el fondo, se construye al revés. Entonces hay un ejercicio de abrir la cabeza, de la importancia, yo siempre hablo de la importancia de pensar al revés. Sí, totalmente, nos sirve para muchas cosas. Sirve para flexibilizar la cabeza, para protegernos, ¿no es cierto?, de muchas cosas al futuro, los que estamos más viejitos. La importancia de pensar al revés es la creatividad, ¿no es cierto? Y también la importancia de generar imágenes al revés es comprender cómo comunicar emociones. Entonces es muy poético todo esto, es muy bonito. Independiente de que cualquier visitante que vaya al museo puede hacer su grabado, tenemos visitas pedagógicas donde a los niños y niñas se les explica desde manufacturar el papel. O sea, se hace desde el papel en adelante y se llevan un librito que es una bitácora, donde ellos mismos hacen el papel y hacen una cosa muy bonita, que es una actividad colaborativa, no competitiva, que en el fondo el papel que yo hago, como queda mojado y se demora en secar, ese papel lo estoy haciendo para el grupo que sigue. Y el papel en que estoy trabajando yo lo hizo el grupo que vino anterior a mí. Entonces generamos esta cadena virtuosa colaborativa, que es el espíritu de un taller también. Y en lo preciso de esta exposición, como te contaba, vamos a tener al equipo del Taller 99 haciendo 3 talleres, uno con cada técnica, uno mensualmente, donde las visitas van a hacer su silografía o van a hacer su hueco grabado, como decía la Isabel, o también litografía. En el fondo, trabajar 3 técnicas como muy utilizadas en el mundo del grabado, y van a salir con su grabado. Son talleres que lo estamos pensando de 3 horas de duración, ¿no es cierto? Desde que empieces a tallar, a entintar. Finalmente, en la museografía de este espacio uno entiende que grabar es un soporte, una matriz, una tinta y una prensa. Con esos 4 elementos, ¿no es cierto?, tú logras sacar tu grabado, ya sea una hoja de una revista o sea una imagen, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a enseñar es hacer matriz, papel, tinta y prensa, digamos, pasarlo por la prensa para sacar la obra. El papel yo creo que no lo vamos a hacer porque es más complejo, es más pero sí va a estar el papel. Pero si quieren ir a aprender a hacer papel al museo, vayan a aprender a hacer papel al museo. También. Bueno, también. Maravilloso. Hasta yo creo que podría tener posibilidades de hacer algo ahí. Entonces la información, buscarla como tú decías en la página web de Museo Taller y en el Instagram. museotaller.cl y @museotaller en el Instagram. Llámanos por teléfono, no me sé el teléfono de memoria, pero todo eso está en la página. Y estamos permanentemente posteando, informando de los talleres que hay durante el mes, etcétera. Así que a seguirnos y a participar. Las puertas están abiertas. Sí. ¿Hasta cuándo se va a poder ver homenaje? Homenaje está abierto hasta el 27 de junio y la programación de exposiciones temporales sigue después con sorpresas increíbles. Bueno, ahí vamos a estar conversando más adelante de lo que se viene también. Isabel, Marcela, gracias por conversar con nosotros. Aprendí muchísimo, así que se los agradezco. Gracias a ti. No, gracias a ustedes. Muy entretenido esto. Nos despedimos por hoy y nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.